Hola amiguitos, hoy os voy a contar el cuento del túnel de Anthony Brown. Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada. Eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en casa, leía y soñaba. El hermano jugaba fuera con sus amigos, reía y gritaba, pateaba y lanzaba la pelota, brincaba y retozaba. Por las noches él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los ruidos de la noche. A veces él entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla, pues sabía que su hermana le daba miedo a la oscuridad. Cuando estaban juntos peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos. Una mañana su mamá perdió la paciencia con ellos. «Váyanse juntos», les dijo, «y traten de llevarse bien y de ser amable uno con el otro, por lo menos de una vez, y regresen a tiempo para la comida». Pero el niño no quería que su hermana lo acompañara. Se fueron a un terreno baldío. «¿Por qué tienes que venir?», se quejó él. «No es mi culpa», dijo ella. «Yo no quería venir a este horrible lugar. Me da miedo». «¡Ey, eres una bebita!», dijo el hermano. «Todo te da miedo». Y él se fue a explorar. «Oye, ven acá», le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él. «Mira», dijo él, «un túnel. Ven, vamos. Vamos a ver qué hay en el otro lado». «No, no debes hacerlo», dijo ella. «Ahí puede haber brujas o duendes o cualquier otra cosa». «No seas tonta», dijo su hermano. «Esas son cosas de niños». «Es que tenemos que estar de regreso en casa a la hora de comer», dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas. ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por el túnel. Y el túnel estaba oscuro, húmedo y resbaladizo. Al otro lado, ella se encontró en medio del bosque, tranquilo. No había ni rastro de su hermano, pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos gigantes y en brujas y quería regresar, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella se regresara? Ya estaba muy asustada y empezó a correr y a correr. Cuando se dio cuenta de que ya no podía correr más, llegó a un claro en el bosque. Había una figura inmóvil, como de piedra. «Oh, no. Llegué demasiado tarde». Abrazó la figura dura, fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente, empezó aquella figura a moverse. Y era su hermano. «Rosa, yo sabía que vendrías», le dijo. Corrieron de regreso, atravesaron la selva y cruzaron el bosque. Entraron de nuevo al túnel y salieron de él, juntos los dos. Cuando llegaron a su casa, su mamá estaba poniendo la mesa. «¿Hola?», les dijo.
Los noto muy calladitos. ¿Está todo bien, hijos? Rosa le sonrió a su hermano y luego le sonrió a ella también.